Muy buenos días, amada iglesia, que el Señor les bendiga en esta mañana. Es un enorme privilegio poder compartir con ustedes también este día y juntos en oración dirigirnos a nuestro Padre Celestial, quien es fiel, justo, verdadero, quien nos escucha, quien está atento a nuestras peticiones, a nuestros ruegos, para responder prontamente. Y cada uno de nosotros pues hemos podido sentir, no solamente sentir, sino ver con nuestros propios ojos su fidelidad. Este ya es nuestro día número 183. Llevamos un poquito más de 6 meses en este clamor a nuestro Dios por nuestra nación y por las diferentes necesidades que hay en el mundo, en nuestro país, y de manera personal entre cada uno de ustedes que están poniendo sus peticiones a lo largo de todo este tiempo que tenemos de oración cada día. Damos gracias a nuestro Dios por su fidelidad, por su gracia. Damos gracias a Dios también por su provisión. Él es nuestro Jireh, nuestro todo sustentador. Así que a Él damos la gloria, el honor y la alabanza. Quiero invitarle en esta mañana a empezar orando a nuestro Dios, dándole gracias por darnos esta oportunidad. Así que donde usted está, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar un momento. Padre, muchas gracias te damos a ti por darnos esta preciosa mañana y este mismo sentir de estar en tu presencia, en intimidad contigo, para clamar, para alabar, para reconocer que a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero no solamente tienes palabras de vida eterna, sino que tú mismo eres la vida eterna. Señor, venimos a ti en gratitud, pues tu palabra nos dice que debemos darte gracias a ti en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Tú eres bueno y tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, afirma nuestra fe de tal manera que podamos visualizar las circunstancias, como decía el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, que tengamos en cuenta cada momento de nuestra vida, que no hay nada, absolutamente nada, ni en este mundo, ni en lo presente, ni el futuro, que nos pueda separar del amor de Dios que ha sido manifestado plenamente en Cristo Jesús. Más allá del sufrimiento, más allá de la frustración, más allá del dolor, más allá de la necesidad, Señor, nos has prometido que en algún momento en la historia tú aparecerás y enjugarás nuestras lágrimas y ya no va a haber dolor, ya no va a haber angustia, ya no va a haber muerte, ya no va a haber necesidad. Todo habrá pasado y todas las cosas serán hechas nuevas. Esa es tu promesa. Y tal como hemos visto a través de la historia, que tú has cumplido lo prometido, de la misma manera tú cumplirás con aquello que nos has prometido y que no se tarda en ser real. Pues tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú eres el único Dios verdadero, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que está sentado en el trono de la majestad en lo alto. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Tú eres el que tiene dominio. Las gentes, los gobiernos se preguntan, ¿quién eres tú? En el sentido de rebelarse contra ti. Pero nosotros sabemos que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el soberano,
que tú eres el que está sentado sobre el círculo de la tierra, que la tierra es el estrado de tus pies, Señor. Tú eres el todo sustentador, tú eres el Salvador, tú eres el buen pastor, tú eres aquel que nos dirige, tú eres aquel que nos sustenta. De hecho, tú eres el que nos sostiene. En los momentos más difíciles de nuestra vida podemos contar contigo porque eres un alto refugio. Eres nuestro Dios fuerte, eres nuestro libertador. Y a ti te alabamos, a ti te exaltamos, a ti te glorificamos, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza sean para ti. A ti, Padre Celestial, por tu grande amor. A ti, Señor Jesucristo, por tu obra en la cruz, por hacernos tangible, palpable el amor, por habernos manifestado perfectamente a Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, por tu consuelo, por tu guía, tu dirección, por la obra hecha en nuestros corazones, pues eres tú el que nos motiva, pues eres tú el que nos impulsa, el que nos recuerda a vivir conforme a la palabra. Gracias queremos darte por estos 183 días en donde hemos visto tu fidelidad, donde hemos sentido tu fidelidad, hemos sentido la fortaleza de parte tuya para avanzar en medio de cada situación. Eres tú el que nos ha sostenido aun cuando hemos atravesado por el valle de sombra de muerte. Gracias, Señor. Gracias por la pastoral de la alianza. Gracias por cada familia de la Alianza Cristiana Misionera. Gracias, Señor, por la Junta Directiva Nacional. Gracias, Padre, por los presidentes de los distritos. Gracias, Señor, por cada presidente de las asociaciones, de ANAFE, de Ángel. Gracias, Señor, por toda la familia de la Alianza. Gracias, Señor, por tu iglesia en el Ecuador. Gracias, Señor, por tu iglesia en el mundo, desde el Ecuador hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, porque eres tú el que la sostienes, eres tú el que la levantas, eres tú el que la gobierna. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Dios, porque todo esto apunta hacia la venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo nuevamente, nuestro gran Dios, nuestro Salvador. Y al igual que decía Juan en el Apocalipsis, nosotros también nos unimos a esa declaración. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y toma el control absoluto de este mundo, de tu creación, de tus criaturas, y que seas tú, tal como lo expresa la palabra, ante quien se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito seas, Trino Dios. La gloria y la honra y la alabanza sean para ti. Amén y amén. Quiero invitarles en esta mañana, queridos hermanos, a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Allí es la lectura de esta mañana. Juan, capítulo 15. Yo voy a dar lectura en la Nueva Versión Internacional. Posiblemente usted tenga la misma versión u otra versión. No hay mayor inconveniente en ello. Estamos viviendo este mes de la palabra. Bueno, y qué importante y motivo también para dar gracias a Dios que podemos tener la palabra nosotros hoy en nuestra propia lengua y en diferentes versiones. Así que aprovechemos la bendita palabra de Dios en escudriñarla, en profundizarla. Juan capítulo 15. Doy lectura y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí
como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre, y si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. En esta porción que hemos leído, amados, hay algunas cosas interesantes, pero principalmente quiero enfocarme en la palabra permanecer. En estos 26 versículos aparecen 10 veces la palabra permanecer, permanecerán, permanezcan. Está en el verso 4, en ese versículo está 3 veces, en el verso 6 aparece una vez, en el verso 7 aparece 2 veces y en el verso 9 aparece una vez y en el verso 10 2 veces más. La palabra permanecer. ¿Y en quién o en qué debemos permanecer? Bueno, hay 3 cosas que dice el Señor Jesús que debemos permanecer. Primero dice, permanezcan en mí. El verso 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y el Señor usa la analogía de la vid para decirnos a qué se refiere con eso de permanecer. La vid está compuesta por supuesto, por el tallo, todo lo que tiene que ver con el árbol. De ahí se desprenden los pámpanos y en los pámpanos vienen los frutos, que es la uva. Así que una planta, una rama o pámpano que no permanezca en la vid jamás podrá dar fruto. Y esas ramas que no dan fruto porque ya no están sujetas a la vid, pues hay que sacarlas, hay que podarlas. Yo no sé mucho de esto, tan solamente trato de interpretar la analogía como tal. No soy muy bueno en todo lo que tiene que ver con sembrar y plantas y todo esto. El pastor David es perito para esto.
Pero bueno, sí entiendo por cultura general a qué se refiere el Señor Jesús acá. ¿Sí? Habrá que podarla, habrá que quitar esas ramas que están inservibles, de tal manera que la vid, todos los que están sujetos a la vid, todas las ramas que están sujetas a la vid, puedan dar fruto, y las otras hay que desecharlas. Entonces, permanecer en Jesús y que Él permanezca en nosotros, esa relación lo que hace es que la rama lleve los frutos. Y el fruto a que se refiere acá no es el fruto producto del evangelismo, no es el fruto que tengamos en el ministerio, sino que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la conducta. ¿Por qué? Porque más adelante el Señor Jesús va a decir en el verso 6, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces, permanecer en Jesús, lo primero, y segundo, sus palabras permanecen en nosotros. Como discípulos de Él, como aquellos que hemos reconocido al Señor como el Señor y Salvador de nuestra vida, entonces es ser coherente que toda su palabra sea la que guía, la que conduce nuestra vida. Y por tanto, cuando le conocemos a Él, permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, entonces nosotros podemos estar seguros que todo lo que pidamos, Él lo concederá. ¿Por qué? Porque pediremos conforme a su voluntad. Ningún hombre o mujer, hijo de Dios, que vive en esta relación, podrá pedir algo ajeno a la voluntad de Dios, porque permanece en la vid y porque la vid lo nutre, la vid lo sustenta, de tal manera que lleve fruto que tiene que ver con su conducta, y no cualquier clase de fruto, sino el fruto que da la vid, que es posible cuando la palabra permanece en nosotros. Y allí la importancia, amados, de que la bendita palabra de Dios sea la guía de nuestra vida. No es simplemente algo de leer por leer, sino escudriñar y practicar. El éxito de la palabra o la dinámica transformadora que tiene la palabra es cuando nosotros la practicamos, cuando nosotros obedecemos, como dice, sus mandamientos. Y en esa relación, mire, dice el Señor, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. No basta solo con decir que Jesús es nuestro Salvador o nuestro Señor. Hay que vivir conforme a esa declaración. Y en tercer lugar, luego el Señor Jesús habla de una tercera permanencia. Hay que permanecer en Él, hay que permanecer en sus palabras, y luego dice, permanezcan en mi amor. Y uno se podría preguntar, Señor, ¿y qué es esto de permanecer en tu amor? Y dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No sé cuántos de ustedes se han preguntado, ¿a qué mandamientos se refiere el Señor? ¿Cuáles son estos mandamientos que nosotros debemos de obedecer, en los cuales nos llevan a permanecer en su amor? Amados, los mandamientos a los que Jesús se sometió y permaneció fueron los mandamientos de su Padre, dice acá, revelados en lo que conocemos como el Pentateuco. Sí, allí en la ley. ¿Cómo entonces la gente suele decir que eso ya no tiene vigencia en nada para nosotros, la Iglesia? Prácticamente hemos hecho como una división, como que si el Antiguo Testamento fuese para Israel y el Nuevo Testamento fuese para nosotros. Pero aquí hay un desafío que nos pone el Señor a pensar, ¿a qué mandamiento se refiere? Pues, amados, no se refiere a otros mandamientos que no sean los establecidos por Dios. Yo he permanecido en los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En la ley se establece, estos son los mandamientos que el Señor tu Dios te ha dado, para que seas un pueblo santo, para que seas un pueblo consagrado, para que seas un pueblo que me refleja, que me glorifica. Como dice el Señor Jesús acá, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y damos fruto por la permanencia en sus mandamientos. Y una característica de los mandamientos de Dios, a propósito, es que son mandamientos de amor. Porque dice, si obedecen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor. Quizás en la mente suya no pueda unir esto como un mandamiento puede ser amor. Pues quiero decirle que los mandamientos son destellos de amor. Porque piense en lo siguiente: ¿a quién afecta el no vivir, el no obedecer los mandamientos? ¿A Dios o a usted? Por supuesto que a mí. Honrar a mi padre y a mi madre repercute en bendición para mi vida. Deshonrarlos repercute en dolor para mi vida. Así que lo que Dios pretende con sus mandamientos es evitarnos dolor y que nosotros aprendamos a conocer que Él es amor y permanecer en ese amor. El robo, el adulterio, la mentira, el falso testimonio, la codicia traen dolores hacia nuestra propia vida. Y lo que Dios pretende es que aun cuando vivimos nosotros en un mundo caído, evitarnos dolor y, por supuesto, estamos acá para glorificar su nombre. Y por eso dice el Señor: les he dicho esto para que tengan alegría y su alegría sea completa. Se nos hace un llamado entonces a permanecer en Jesús, a permanecer en sus palabras y a permanecer en los mandamientos que Él permaneció, los mandamientos de su Padre. Y entonces sí, podremos vivir lo que dice a continuación. Podremos amar a nuestros hermanos. Podremos, el Espíritu Santo puede darnos a conocer todas las cosas. Pues ¿cómo nos dará a conocer el Espíritu Santo todas las cosas si nosotros no estamos dispuestos a permanecer en la palabra inspirada por Él? Es a través de esa relación que no nos importará que el mundo nos aborrezca. Y aquí el mundo está refiriéndose a todo este sistema de maldad que también aborreció al Señor. Así que no esperemos nada de este mundo, ni mucho menos tratemos de alinearnos, parecernos a este mundo. Seamos parecidos a Jesús. Demos el fruto de la vid a la que estamos arraigados. Vivamos permanentemente en Él, vivamos permanentemente en sus palabras y vivamos permanentemente en sus mandamientos. Entonces nuestra vida, como dice acá, llevará mucho fruto, un fruto que glorifique a nuestro buen Dios y Salvador, a nuestro Padre. Y cuando Él nos halle de esa manera, entonces sí, se cumplirá en el futuro esa palabra, esa declaración: bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga teniendo un corazón dispuesto para Él, para su palabra, y que tengamos en cuenta que el fruto tiene que ver con la vida nuestra. Y para eso debemos de permanecer. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros de esa manera. Bien, vamos a orar en esta mañana, como siempre. Vamos a pedir a nuestro buen Dios por 5 peticiones específicas. En este día vamos a orar, en primer lugar, por la reapertura de lugares con mayor afluencia, que ya desde el lunes 14, domingo 13 terminó el estado de excepción, y a partir del lunes 14, pues, muchos cantones que ya estaban en semáforo amarillo, no es que pasaron a verde, continúan amarillo, pero ya los COE cantonales han finalizado algunas restricciones. En Puerto Viejo nosotros seguimos con las mismas restricciones todo septiembre, pero hay otros cantones, como por ejemplo el Cantón Manta, que ya prácticamente el aforo es del 100%, están abiertas las salas de cine, entre otras cosas. También el asunto de las iglesias. Nosotros aún acá en Puerto Viejo se ha establecido 11 zonas de la ciudad todavía controladas, en donde ni siquiera pueden haber reuniones de 25 personas. Y una de esas zonas es donde está en la estructura física donde nosotros nos reunimos acá, motivo por el cual todavía en septiembre tampoco podremos reunirnos. Pero habrá otros lugares donde ya
A partir de este domingo, pues se reunirán con normalidad, por supuesto, siguiendo los protocolos de bioseguridad. Entonces vamos a orar por esto, amada iglesia. Padre, te damos gracias una vez más a ti. Y Señor, ya después de estos 183 días, el Estado ha decretado la finalización del estado de excepción. Y con esto, Padre, se ha abierto la libertad, llamémoslo así, de la circulación. Pero, Señor, eso no quiere decir que ha terminado la pandemia en nuestro país. Simplemente que ahora tenemos que tener mayor cuidado, porque ya no va a haber nadie que me diga lo que tengo que hacer. Es necesario ahora yo poner en práctica. Es algo así como que si estos meses hemos estado acuartelados en el ejército, aprendiendo diversas y variadas maneras de enfrentar al enemigo, y ahora vamos al campo de batalla a enfrentar. Y Señor, te ruego en el nombre de Jesús que esta apertura no nos lleve al caos, no nos lleve a creer que esto ha terminado, sino más bien que tengamos mucho cuidado, que sigamos siendo prudentes, y digo yo aún más prudente que antes, a tener paciencia, respetando el respectivo distanciamiento en todo lugar, a continuar con las normas de bioseguridad que ya son parte de nuestra vida, ya nos estamos acostumbrando, Dios, que tengamos cuidado de todas estas cosas, pues cuando yo cuido de mí, como se llama el proyecto del gobierno, entonces estoy cuidando del otro. En alguna manera, la persona más importante soy yo, porque al estar bien yo, podrán estar bien mi familia, podrán estar bien mis compañeros de trabajo, podrán estar bien, Señor, todas las personas con quienes me rodeo. Y si el otro hace lo mismo, será de la misma manera. Así que, Padre, ponemos en tus manos, como siempre, esta nueva etapa en la que ha incurrido nuestro país, rogándote, Señor, pidiéndote, clamándote que pongas conciencia en cada uno de nosotros con respecto al cuidado que debemos tener. Gracias, Padre, a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En segundo lugar, amados, vamos a orar por las personas que laboran en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Seguramente usted ha escuchado en las noticias que ya el Ministerio de Salud, que ha estado allí, se retira. No sabemos cómo van a manejar el ingreso de los extranjeros en este sentido, pero vamos a orar para que las personas que laboran en los aeropuertos sigan todos los protocolos de bioseguridad, estén atentos. Vamos a orar para que los pasajeros también tengan paciencia, que Dios proteja, porque son los aeropuertos los lugares de contagio. Así que oremos por esto, amados. Fue a través del aeropuerto, de las personas que salieron, que el coronavirus vino. Por decirlo de esta manera, amados, porque era necesario, y ahora entendemos que era necesario, que Dios ha permitido que esto suceda en el mundo. Podemos tener muchísimas lecciones, no tenemos que estar aquí culpando qué se hizo bien, qué se hizo mal. Ya no estamos, y no está bien decir que no se hizo bien atrás, pues no hay ninguna sabiduría en ello. Sí, cuando decimos que pudimos haber hecho mejor y cambiar para mejorar, pero ya comenzar a criticar y tener todo eso no sirve de nada. Más bien oremos, confiemos y tomemos decisiones de aquí en adelante, de tal manera que mañana no se repita lo que nosotros vivimos en el pasado. Bien dijo alguien que el que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Así que oremos para que las personas que están en los aeropuertos tengan todo el cuidado y asuman todos los protocolos para las personas que van a ingresar, de tal manera que no experimentemos nuevamente todo lo que se experimentó mayormente en Guayaquil. Oremos entonces. Padre, en esta mañana también queremos rogarte por todas las personas que laboran en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, que son los aeropuertos de mayor afluencia, donde generalmente o específicamente están abiertos, son aeropuertos internacionales. Señor, ya se han reactivado las jornadas laborales en ellos porque terminó el estado de excepción y ahora queremos pedirte que tú protejas a todo el personal de los aeropuertos, Señor. Pero también, no sé, solamente las noticias nos informan que el Ministerio de Salud sale, pero no pueden quedar los aeropuertos a expensas y dejarles al albedrío de ellos de cómo van a manejar esta situación de salud. Tiene que ser el Ministerio, Señor, que esté en estos dos aeropuertos haciendo lo que se debe de hacer. Así que te ruego, Señor, que tú protejas a las personas que laboran, pero asimismo que se sigan cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y con todos los protocolos que tienen para las personas que ingresan al país. Señor, oramos también por los pasajeros. Yo sé, Padre, que venir de vuelos de 7, 8 y hasta más horas es muy cansado. Y hay pasajeros que se irritan por todas las medidas que hay allí. Señor, que se tenga paciencia, que se respete, pues todas esas medidas no son sino para el cuidado de la nación en este caso, y hasta el cuidado de ellos mismos. Pues ya hemos visto, Señor, que este virus tiene un comportamiento tan variante que no se sabe, ya no se puede decir que tal o cual persona son los vulnerables. Realmente todos somos vulnerables porque no sabemos cómo nuestro sistema inmune reaccionará, cómo nuestro organismo reaccionará ante el contagio de este virus. Así que, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que la gente, los pasajeros puedan tener paciencia, respetar las medidas, venir, porque hasta donde sé, todo el que ingresa tiene que venir con una prueba de hisopado que la puedan realizar en los respectivos países de donde proceden, de tal manera que no tengan ningún contratiempo de hacer cuarentena en un hotel y tener que pagar todos esos gastos que en medio de esta pandemia son bastante altos. Así que te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, por esto, que tú protejas, que tú salvaguardes la integridad de los trabajadores y también, Señor, de aquellas personas que vienen a nuestro país. Te damos gracias, Padre amado, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, también vamos a orar por los Estados Unidos. Estados Unidos, como ustedes ven las noticias, es una de las naciones más afectadas con el coronavirus. Según las estadísticas acá, nos informan que ya supera los 3 millones de contagiados. Que Dios tenga misericordia y conceda la sanidad, la provisión. Uno de los grandes problemas de los Estados Unidos es que la medicina no es como acá, ya la medicina prácticamente es privada, por eso todo estadounidense tiene un seguro. Es muy distinto y hay tanta gente, usted sabe, inmigrantes ilegales que no tienen acceso a seguro. Amados, eso es muy triste, entre otras personas también. Así que vamos a orar, que Dios tenga misericordia de esta nación, que dicho sea de paso, el día miércoles me parece, o martes, el día martes, Dios usó a este presidente Donald Trump como mediador para ese acuerdo de paz histórico entre el Estado de Israel y los Estados Árabes. Una gran bendición, un tiempo de paz para esa zona en medio de todos estos conflictos que se viven. Y bueno, también todo eso tiene
tiene que ver con un evento profético, ¿verdad? Así que vamos a orar también por todo esto. Padre, te damos gracias ahora por la nación de los Estados Unidos. Y nosotros somos muy agradecidos, Señor, pues tú usaste esa nación para traer el Evangelio a nuestras tierras. A los misioneros los desafiaste, Señor, y de allí vinieron trayéndonos el bendito mensaje, el mensaje que libera, el mensaje que salva, el mensaje que transforma, Señor. Estamos agradecidos y ahora queremos rogarte, queremos clamar a ti por esta nación que ha sido tan afectada por el coronavirus. Parece increíble, Señor, que un imperio como haya tenido que experimentar tantas muertes. Pues uno se imagina la tecnología y todo esto. Pues, Señor, el coronavirus nos ha hecho ver que no hay armas contra esta guerra. Y que las armas no tienen que ver con tecnología, tienen que ver con prudencia, tienen que ver con paciencia, tienen que ver con pertenencia, saber que somos parte de una nación y el cuidarnos repercute realmente en la salvación de esa nación. Y Estados Unidos ha superado ya los 3 millones de contagios por el coronavirus. Y queremos clamar por ellos, Señor. Queremos pedirte por esa nación que tengas tu misericordia y que, Padre, es una nación que tiene una reserva bastante fuerte, bastante grande, que puedan, oh Dios, en los sistemas de salud abrirlos para la gente que no tiene seguro. Señor, mueve el corazón de quienes sobre los cuales está esta decisión. Posiblemente lo que yo te pido, Señor, sea una locura, no sea viable, pero yo sé que para ti todo es posible y yo sé que tú tienes en alto valor la vida. Para ti la vida, Señor, la vida humana, la vida de tus criaturas es de altísimo valor. Pues, Señor, que sobre esa premisa, principio de tu palabra, y que este presidente Donald Trump ha declarado a tu palabra como la guía de los Estados Unidos y ha declarado tu nombre ante quien se postra en los Estados Unidos, pues, Señor, que las medidas que se tomen vayan acorde con esas declaraciones que ha hecho. Te damos gracias también por ese acuerdo de paz que en medio de todos estos conflictos, toda esta situación que estamos viviendo, y especialmente Israel, que también tiene un alto nivel de contagio, tan solo en un día 3.000, puedan dedicarse no a cuidar las fronteras, aunque tienen que hacerlo, pero no dedicar todo su esfuerzo ante esto, sino a salvaguardar la integridad de sus ciudadanos, y lo mismo los estados árabes. Pero también, Señor, te agradecemos porque todo esto es parte, según lo que entendemos de tu palabra. Son cuestiones proféticas, Señor, porque tu palabra dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos quebrantamiento repentino, cuando aparezcas tú, Señor, por segunda vez, conforme a lo que ha establecido tu palabra. Gracias, Padre, porque todo lo que sucede en el mundo no es por casualidad, sino que tiene que ver con tus propósitos soberanos. Así que, Padre, te agradecemos, te rogamos para que tú concedas a esta nación sanidad, provisión y salvación también, Padre. ¿Quién diría que el lugar donde salió el Evangelio hacia nosotros, hoy también se convierte en un campo de misión por todo lo que está sucediendo dentro de esta nación? Te pedimos misericordia, Padre, y que tú levantes a la iglesia en los Estados Unidos para la gloria y para la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, en este cuarto tiempo de oración vamos a orar por todos los ecuatorianos que están próximos a retornar al país. Pero ¿qué les parece si también oramos por aquellos ecuatorianos que han salido del país? Estamos viviendo una realidad, o como dicen esta expresión, déjà vu, algo que yo ya volví a vivir, y con tristeza ver cómo
cómo las familias salen o se fracturan, son fracturadas porque uno de los miembros sale a otra nación en busca de trabajo, en busca de mejores días. Volvemos a experimentar ese fenómeno debido a la situación que vive nuestro país. No es solamente por la pandemia, sino por la más grande de las pandemias, la corrupción. Así que vamos a orar por las personas que en estos días retornarán al país, pero también vamos a orar por aquellos que han salido. Que Dios los guarde, que Dios los proteja. Señor, queremos ahora rogarte por todas aquellas personas que están por retornar al país, para que tú, Señor, les brindes protección y ellos también, como ya te pedí, acaten los protocolos establecidos en este país. Sí, Señor, pueden quejarse, decir que son injustos, que son incoherentes, etc., pero hay que acatarlos. Y por eso te pedimos, Señor, que cada uno de ellos se informen primeramente, que tienen que venir con ese examen del hisopado, cumplir con esta medida para que no tengan ningún problema de ingreso al país. Así como también, Señor, queremos rogarte por aquellos que están saliendo de nuestra nación, nuestros compatriotas. Te pedimos, Padre, misericordia para ellos, que tú les guardes, que tú les protejas. Ellos dicen que van en busca de mejores días. Lamentablemente, Señor, esos mejores días solamente nosotros lo vemos en el sentido de económico. Y claro que sí, el dinero es algo importante, pero no es lo fundamental. Por eso te rogamos, Señor, que tú los guardes, que guardes las familias que quedan fracturadas, que quedan debilitadas, porque se va el papá o se va la mamá, o se va papá y mamá y quedan los hijos. A veces no pueden salir todos, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús por esta necesidad, por esta gran necesidad. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú guardes a las personas, a las familias que salen, y que allá en el exterior, en el país a donde van, tú les hagas caer en gracia, que puedan conseguir trabajo. Pero también aquellos que salen y que no te conocen, puede ser una oportunidad para conocerte, a ti, el único Dios verdadero. Señor, ponemos en tus manos a los que entran y también a los que salen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, amada iglesia, en esta mañana vamos a orar por la seguridad social. Estamos viviendo situaciones de robos, secuestros, diversos actos delictivos en las últimas semanas, sumado a la crisis de salud que enfrentamos. Nosotros estamos viviendo una crisis en todo sentido, crisis económica, crisis de salud, crisis moral, crisis espiritual también, amados. Realmente son situaciones de crisis, pero ¿sabe? Las crisis son oportunidades también, oportunidades para mostrar. La crisis nos revela dos cosas. En la crisis puede salir lo peor de una persona, pero también puede salir lo mejor de una persona. Puede salir, por ejemplo, que somos aprobados. Puede salir la esencia de nosotros como hijos de Dios. Usando el eslogan de la Alianza del Ecuador, puede salir generaciones que resplandecen en medio de toda esta oscuridad. Así que crisis es igual a oportunidad, dependiendo de cómo observemos y qué decisiones tomemos en medio de la crisis. Vamos a orar, hermanos, por todo esto y que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Padre, ahora queremos rogarte por nuestro país y específicamente por todas las crisis que vivimos. No solamente la crisis de la pandemia, Señor. La crisis de la pandemia fuera sobrellevadera para cada uno de nosotros si no existieran las otras crisis. Crisis política, crisis gubernamental, crisis moral y, sí, Señor, crisis espiritual. En este tiempo ha aflorado lo peor del ecuatoriano, pero también en todas las áreas, pero también, Señor, creemos firmemente y lo hemos visto, que también ha aflorado lo mejor del ecuatoriano.
esa disposición de ayudar al otro, de servir. Gracias, Señor. Las crisis son oportunidades, como he dicho. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para saber cómo obrar en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Te pedimos, Señor, por estos niveles de delincuencia que se han registrado, secuestros, niños, adolescentes desaparecidos en Quito mayormente, de lo que se sabe, ¿qué de lo que no se sabe? Un alto índice de femicidio también, más que femicidio, de homicidio, Señor. Yo trato de quitarme esa palabra de la boca, pues cuando se mata a una persona no tiene que ver con género, tiene que ver con quitar la vida, sea de un hombre o de una mujer. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tengas tu misericordia en nuestra nación. En medio de toda esta situación que vivimos, se han levantado, se han incrementado todas estas cosas, pues preocupados por una área, dejamos libres otras. También, Señor, dentro de las familias hay abuso infantil, hay abuso del varón, de los padres hacia los hijos, hay abuso de los esposos hacia las esposas y viceversa también. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tú intervengas, Señor, y que nos muevas a nosotros, la iglesia, para servir en medio de toda esta situación, Señor. No tenemos que ir al otro lado del mundo. Es importante entender que la misión está posiblemente al lado nuestro, en nuestro vecino. A veces no hay que pasar al otro lado, simplemente hay que pasar a la otra acera y poder estar dispuestos a aliviar la necesidad. Señor, ayúdanos y abre los ojos espirituales nuestros. Abre nuestro entendimiento para saber cómo obrar en medio de las situaciones que vivimos. Y rogamos por nuestra nación. Ten tu misericordia. Señor, por la Policía Nacional. Padre, yo no justifico para nada este evento de cómo han lastimado estos elementos policiales a esta persona. Pero a veces es comprensible, Señor, porque también la gente se porta altanera y tiran piedras y agreden, Señor. Te pedimos por todo esto para que la policía esté dotada de los implementos de tal manera que cuando son agredidos su integridad física esté salvaguardada. Pero asimismo oramos, Señor, para que ellos tengan, dado que son autoridad, tengan control sobre la manera como manejan los diversos disturbios. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por todas estas cosas. Que tú tengas misericordia, Señor, y que tú salves al Ecuador. Salva, Señor, al Ecuador. Sana, Señor, al Ecuador. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, muchas gracias por su tiempo junto a nosotros. Gracias por su permanencia también. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que les acompañe en las labores que tengan que hacer en este día. Bendiciones.